Sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de pensamiento distorsionados que pueden afectar nuestra percepción, memoria, atención y toma de decisiones. Estos sesgos pueden llevarnos a procesar la información de manera sesgada o a cometer errores lógicos y racionales. Los sesgos cognitivos son fenómenos estudiados en la psicología y en la psicología cognitiva. El término sesgo cognitivo se popularizó en el campo de la psicología en la década de 1970. Aunque no hay una única persona que se le atribuya la creación del término, se puede mencionar el trabajo de los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky como pioneros en el estudio de los sesgos cognitivos y su influencia en la toma de decisiones. Su investigación en los años 70 y 80 proporcionó una base sólida para comprender y definir estos sesgos. Desde entonces, numerosos investigadores han estudiado y documentado diferentes sesgos cognitivos, ampliando nuestra comprensión de cómo influyen nuestras percepciones y decisiones. Es importante tener en cuenta que, si bien estos sesgos cognitivos son fenómenos comunes, no todos los sesgos afectan negativamente nuestra toma de decisiones. Algunos sesgos pueden ser adaptativos en determinadas situaciones y contextos. El estudio de los sesgos cognitivos nos ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestros procesos de pensamiento y toma de decisiones. Existen numerosos sesgos cognitivos documentados en la psicología y la investigación científica. A continuación, mencionaré algunos de los sesgos cognitivos más comunes y algunos ejemplos. Sesgo de confirmación. Tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera selectiva para confirmar nuestras creencias preexistentes. Ejemplo: supongamos que alguien tiene la creencia de que las personas que practican deportes extremos son irresponsables. Cuando esa persona busca información en internet, tiende a prestar más atención y recordar principalmente los casos de accidentes y comportamientos arriesgados de los deportistas, reforzando así su creencia preexistente. Sesgo de disponibilidad. Tendencia a dar mayor importancia a la información más fácilmente accesible o memorable, en lugar de considerar la información completa y objetiva. Ejemplo: si te pido que nombres 5 marcas de automóviles deportivas de lujo, es probable que menciones las marcas más conocidas que vienen a tu mente, como Ferrari, Lamborghini, en lugar de considerar todas las marcas existentes. Sesgo de anclaje. Tendencia a depender en exceso de una información inicial, ancla, al tomar decisiones, incluso cuando esa información puede ser irrelevante o inexacta. Ejemplo: imagina que estás comprando un televisor y el vendedor comienza a mostrar modelos muy costosos. Aunque inicialmente no tenías la intención de gastar tanto dinero, el ancla de los precios altos puede influir en tu percepción y hacerte sentir que los modelos del precio medio son más asequibles en comparación. Sesgo de atribución fundamental. Tendencia a atribuir el comportamiento de los demás principalmente a características personales, subestimando el papel de los factores situacionales. Ejemplo: si alguien llega tarde a una reunión, podríamos asumir que es porque esa persona es irresponsable o poco comprometida, en lugar de considerar factores externos como el tráfico o una emergencia. Sesgo de retrospectiva, conocido también como sesgo de confirmación. Tendencia a ver los eventos pasados como más predecibles o inevitables de lo que eran en realidad, una vez que conocemos el resultado. Ejemplo: después de un partido de fútbol en el que tu equipo ganó por un amplio margen, podrías pensar: siempre supe que iban a ganar de manera tan convincente, aunque en realidad, antes del partido, tenías dudas sobre el resultado. Sesgo de grupo. Tendencia a favorecer o mostrar lealtad hacia nuestro grupo de pertenencia,
atribuyéndole cualidades positivas o desvalorizando a los grupos externos. Ejemplo: si perteneces a un grupo político específico, es posible que tiendas a ver a los miembros de tu grupo como más inteligentes y moralmente superiores que los miembros de otros grupos políticos. Sesgo de recencia. Tendencia a dar mayor importancia a la información o sucesos más recientes en detrimento de la información más antigua o previa. Ejemplo: si te pido que recuerdes una lista de palabras después de escucharlas, es probable que recuerdes mejor las palabras que se mencionaron al final de la lista en comparación de las palabras que se mencionaron al principio. Sesgo de confirmación retrospectiva. Tendencia a reinterpretar el pasado para que se ajuste a nuestras creencias actuales, incluso si esas creencias surgieron después de los hechos. Ejemplo: después de que un equipo de fútbol gana un campeonato, algunos fanáticos pueden reinterpretar los partidos anteriores como evidencia de que siempre tuvieron la certeza de que su equipo ganaría, ignorando cualquier duda o preocupación previa. Sesgo status quo. Tendencia a preferir y mantener las cosas como están, evitando el cambio o la adopción de nuevas ideas, incluso cuando podrían ser beneficiosas. Ejemplo: imagina que se te propone implementar un nuevo sistema de evaluación en una empresa. A pesar de que el nuevo sistema podría mejorar la eficiencia y la precisión, los empleados pueden resistirse simplemente porque están acostumbrados al sistema anterior y prefieren mantener las cosas como están. Sesgo de atribución. Tendencia a atribuir nuestros éxitos a nuestras habilidades y esfuerzos personales, mientras que atribuimos nuestros fracasos a factores externos fuera de nuestro control. Ejemplo: si una persona recibe un ascenso en el trabajo, es posible que atribuya su éxito a su talento y habilidad personal, mientras que si alguien más recibe el ascenso, podría atribuirlo a factores externos como la suerte o las relaciones personales. Sesgo de efecto de mera exposición. Tendencia a desarrollar preferencia por algo simplemente porque estamos expuestos a ello con mayor frecuencia. Ejemplo: si escuchas una canción en la radio con frecuencia, es probable que empieces a disfrutarla cada vez más, simplemente porque estás expuesto a ella con mayor regularidad. Sesgo de selección. Tendencia a interpretar o recordar información de manera selectiva para respaldar nuestras creencias o actitudes preexistentes. Ejemplo: supongamos que una persona tiene la creencia de que la gente en su vecindario es amigable. Cuando interactúa con los vecinos, presta atención principalmente a los ejemplos que respaldan su creencia, ignorando cualquier evidencia contraria. Sesgo de ilusión de control. Tendencia a creer que tenemos más control sobre eventos o resultados de lo que realmente tenemos, incluso en situaciones aleatorias o inciertas. Ejemplo: al jugar a los dados, una persona puede sentir que tiene más control sobre los resultados si sopla o agita los dados de una manera en particular, a pesar de que el resultado es completamente aleatorio. Sesgo de confirmación inversa. Tendencia a buscar, interpretar o recordar información que contradiga nuestras creencias o expectativas preexistentes. Ejemplo: si alguien sostiene firmemente que los cambios climáticos son causados únicamente por factores naturales y se le presenta evidencia científica abrumadora que respalda el cambio climático inducido por el hombre, puede rechazar o descartar esa información para mantener su creencia inicial. Sesgo de optimismo. Tendencia a ser excesivamente optimistas sobre nuestras propias habilidades y la probabilidad de eventos positivos, mientras que subestimamos los riesgos o los resultados negativos. Ejemplo: una persona que está comenzando un nuevo negocio puede subestimar los desafíos y riesgos asociados con el emprendimiento, centrándose principalmente en las oportunidades de éxito y creyendo que todo saldrá bien. Sesgo de adversión a la pérdida. Tendencia a valorar más evitar pérdidas que obtener ganancias equivalentes, lo que puede llevarnos a tomar decisiones irracionales o evitar riesgos. Ejemplo: si una persona tiene una entrada ganadora para una rifa,
pero puede elegir cambiarla por otra entrada desconocida con la posibilidad de ganar un premio mayor, es probable que prefiera quedarse con la entrada ganadora para evitar la pérdida potencial de no ganar ningún premio. Sesgo de confirmación cultural. Tendencia a aceptar y buscar información que respalde las creencias y valores predominantes de nuestra cultura, mientras que rechazamos o ignoramos información contradictoria. Ejemplo, si una persona se cría en una familia donde se valora mucho el trabajo duro y se desalienta la búsqueda de placer y ocio, es probable que adopte y busque información que respalde esa visión cultural, mientras que ignore o desestime opiniones y perspectivas diferentes. Sesgo de autoridad. Tendencia a atribuir mayor validez o veracidad a la información proveniente de figuras de autoridad, sin cuestionarla críticamente. Ejemplo, imagina que estás buscando un nuevo producto para el cuidado de la piel. Ves un anuncio en el que una celebridad famosa y reconocida dice que ha estado utilizando un producto en particular y que es increíblemente efectivo para mantener la piel saludable. Debido al sesgo de autoridad, es posible que confíes en la opinión de la celebridad y asumas que el producto es realmente efectivo sin cuestionar críticamente su validez o investigar más sobre sus ingredientes y evidencia científica respaldatoria. Sesgo de autoservicio. Tendencia a atribuir nuestros éxitos a características internas y nuestros fracasos a factores externos, protegiendo así nuestra autoestima. Ejemplo, después de obtener una calificación alta en un examen, es posible que le atribuyas tu éxito a tu inteligencia y esfuerzo, mientras que si obtienes una calificación baja, puedes culpar a factores externos como un examen difícil o un profesor poco claro. Sesgo de toma de decisiones basada en emociones. Tendencia a tomar decisiones influenciadas por nuestras emociones en lugar de considerar objetivamente la información relevante. Ejemplo, al elegir una película para ver, es posible que te dejes llevar por tus emociones en lugar de considerar objetivamente las reseñas y la trama, optando por una película que se ajuste a tu estado de ánimo en lugar de una opción más lógica. Sesgo de efecto de encuadre. Tendencia a tomar decisiones influenciadas por la forma en que se presenta la información, ya sea en términos positivos o negativos. Ejemplo, si un producto se promociona como 90% libre de grasa, es más probable que lo percibas como saludable en comparación con que si se presenta como 10% de grasa. Recuerda que estos ejemplos simples se utilizan para ilustrar. En situaciones reales, los sesgos pueden manifestarse de manera más compleja y variada. Estos son solo algunos sesgos cognitivos, pero hay muchos más que han sido estudiados y descritos en la literatura científica. Aquí tienes algunas referencias bibliográficas traducidas al español sobre sesgos cognitivos. De Kahneman y sus colaboradores te recomendamos los libros Juicio bajo incertidumbre, Heurísticas y sesgos, Disponibilidad, un criterio para juzgar la probabilidad, La psicología de la intuición, y de Stabnovich and West, Sesgos cognitivos, de las creencias a los comportamientos irracionales. Los sesgos cognitivos pueden influir en nuestra forma de pensar, tomar decisiones y percibir el mundo. Comprendernos nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias tendencias cognitivas.